Canal Sur Mediodía, Granada. Tenemos con nosotros aquí en Canal Sur Radio a Ana García López, que es doctora en Bellas Artes, y también nos va a hablar de una cátedra muy interesante que tenemos aquí en Granada de innovación en artesanía, diseño y arte contemporáneo. ¿Qué tal, Ana? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Encantada de estar aquí. Gracias por venir. Bueno, sin duda pinta muy bien este proyecto ERIT Adapt, se llama así. Sí, la verdad es que es un proyecto que nos tiene muy ilusionados porque estamos trabajando conectando la capital con una parte de la provincia que está muy vinculada, que es toda la parte de Moclín, Montefrío e Íllora, que tienen alcazabas y torres vigías muy conectadas con nuestra querida Torre de la Vela en la Alhambra. Qué curioso. Es decir, a través de esas torres estáis haciendo un conjunto de rutas, ¿puede llamarse así? Sí. Fíjate que nosotros estamos aprovechando, porque si te digo la verdad, este es un proyecto que vincula la cultura y el patrimonio y la identidad con el fomento de un turismo más sostenible, ¿no? Entonces nosotros tenemos como socios asociados al Patronato de la Alhambra y también tenemos la suerte de tener al consorcio de pueblos, que son muchos y muy bonitos, Vega Sierra Elvira. Entonces nuestra idea ha sido intentar irradiar una parte de esa cantidad de visitantes que tiene la Alhambra, sobre todo en la Alcazaba, que es donde llegan no solo los visitantes que visitan los palacios, sino aquellos que no han tenido la suerte de conseguir una entrada porque es un monumento tan precioso que está un poquito también presionado. Sí. Pues nosotros intentamos que una parte de esos visitantes entiendan la conexión histórica tan bonita y tan importante que hay con todos esos pueblos, sus castillos, sus alcazabas, en realidad, que es como la llamamos, y las torres vigías. Y entonces lo que intentamos es contar, y hemos hecho una estrategia que creo que va a ser muy bonita, porque estamos haciendo un audiovisual que es como nuestro particular Juego de Tronos, ¿no? Se cuenta la historia que pasó de una manera, una narrativa emocional que conecta muy bien con las personas, con el territorio, pero que además es muy interesante. De alguna manera estamos buscando una estrategia que a la gente le llame a ir a esos sitios, que están muy cerca de Granada, están muy conectados a la Alhambra, y de hecho fue donde realmente fue el final de Al-Ándalus, ¿no? Fue donde no ocurrió en Granada, ocurrió allí, ocurrió en la batalla de Malalmuerzo, ocurrió en la batalla de la Vega, y todas esas colinas llenas de torres vigías que son espectaculares, conforman una serie de posibles itinerarios. También la gastronomía y la artesanía van a ser importantes, y queremos llamar la atención a través de ese audiovisual, que creo que lo vamos a presentar el día 10 en el rectorado de la Universidad de Granada. Vamos a sacar un teaser que es como cuando en Netflix te ponen un poquito de cada capítulo, y creo que va a llamar mucho la atención porque además está hecho al 100% con inteligencia artificial, bajo la dirección de mi compañero José Luis Ramos, que es un crack espectacular. Cuando la gente lo vea ya va a ser como un antes y un después. Lo de Juego de Tronos es una buena herramienta, ¿no? Sí. ¿Cómo la vais a interpretar también? ¿Alguna pista? Sí, mira, te cuento. En esa serie documental, que es en realidad una animación hiperrealista, ¿no? Tiene una trama, tiene un guión hecho por José Luis Ramos, como he comentado, y en ese guión estamos trabajando un montón de otros investigadores, que son, por ejemplo, la directora del Instituto Interuniversitario de Turismo, Lola Frías, y otro montón de compañeros de la universidad, que estamos de alguna manera alimentando ese audiovisual para que salga cierto plato gastronómico que un personaje se come en tal sitio, para que el restaurante tal o cual de Moclín, de Íllora, hagan el guiño y ofrezcan eso. O por ejemplo un itinerario que se puede hoy hacer con bicicleta, pero que ayer se hacía con un caballo de torre en torre, ¿no? Estamos metiendo guiños de la realidad a través del conocimiento del pasado, con una serie
de ficción, pero basada en la historia real de nuestra provincia, que es extremadamente importante. Sí, además tiene muchísimos recursos. Claro, claro. Es que no solo es importante para Granada, es que aquí se termina una era y empieza la primera globalización que el mundo conoció. Entonces, la importancia crucial que tiene el final de esa era en ese territorio en concreto, que es muy poco conocido. Los montes occidentales sí, es verdad. Son, digamos, como los que están muy cerca y son interesantísimos. Entonces, intentamos también que cuando la gente vaya allí, no solo vea el patrimonio, que es espectacular, sino también pueda degustar la gastronomía de allí. Es decir, trabajar en connivencia con los comercios, con los restaurantes, con las asociaciones. Está la Asociación Gallipatos de Cicloturismo, está la Asociación La Pileta. Si estamos trabajando muy a pie de tierra, ¿no? Claro. Es una cosa muy bonita de la investigación, es que es un proyecto Interreg, ¿no? Entonces tú lo puedes aterrizar y eso es una cosa que nos encanta, la verdad. ¿Cuándo se te ocurrió este proyecto? A ver, buena pregunta. Este proyecto sale de otro que yo dirigí, que era de investigación, en donde estábamos evaluando cuál era el daño que se hacía, que el calentamiento global estaba haciendo en el patrimonio que estaba expuesto. Y ahí teníamos el Patio de los Leones como estudio, el claustro de Brunelleschi en Florencia o las columnas sumergidas del siglo I en Sicilia. Bien, pues ese proyecto que evaluaba el daño que hacía el calentamiento global también tenía una derivada que era cuánto presiona el turismo y hasta qué punto eso se puede controlar, ¿no? Y esa derivada fue la que se llevó a este otro proyecto. Es decir, los proyectos son un poco como las bodas, ¿no? De una sale otra. Entonces, esa derivada del turismo fue la que nos llevó a plantear este otro, que ya sí se fijaba, por supuesto, en el cambio climático, porque es un proyecto para todo el Mediterráneo y están todos los países del arco mediterráneo que tenemos problemas muy similares. Muy afectados, sí. Claro, muy afectados. Entonces, Europa tiene una preocupación. ¿Qué vamos a hacer con la gente que viene, con los no sé cuántos grados? ¿Cómo derivamos turismo? Al fin y al cabo, Europa tiene más de un 80% de su territorio es rural. Y tenemos que descongestionar un poco. Obviamente la gente va a venir aquí a ver la Alhambra y es lo normal. Pero también tenemos que contarle que la Alhambra está vinculada con otros territorios de la provincia. Y ese poder que tiene Granada tan enorme en cuanto a su identidad, a todo lo que aquí pasó y lo que aquí ocurrió, es que tenemos que contarlo bien. Y creo que el audiovisual hoy en día es una herramienta. Claro, yo también vengo de Bellas Artes y doy clases en audiovisuales. Entonces, me fijo mucho en el poder del audiovisual para comunicar aquello que, bueno, que no todo el mundo se va a leer un libro, una tesis, pero tenemos un enorme potencial y sobre todo ahora que tenemos motores de inteligencia artificial espectaculares que tienen su dificultad porque tú tienes que saber obviamente de lenguaje audiovisual, tienes que saber de tiros de cámara, tienes que saber de movimientos de cámara. La IA tampoco es una varita mágica que dices ponme aquí a un caballo corriendo. No, esto hay que currarlo mucho, pero con el conocimiento de una cosa y la otra es posible, no tienes que montar un escenario, bueno, lo facilita mucho. Lo facilita muchísimo. Eso es. Bueno, esa es una deriva, la del cambio climático, que está muy interesante. La otra también es la de apoyar, ¿no?, a los profesionales artesanos, que por desgracia pues cada vez nos quedan muy poquitos, y eso del relevo generacional está prácticamente en muchos casos imposible. Sí, ahí en un proyecto que tuvimos anteriormente de artesanía y economía circular, es decir, ayudar a los artesanos a que cuando les falta la materia prima, el problema es que hay materia prima que puede empezar a escasear, ¿no? Por ejemplo, he conocido artesanos que se nutrían de la materia prima de un pastor que tenía ovejas y que le daba la lana, y cuando ese pastor ha desaparecido, esa lana pues ya no pasa cerca, ya no se convierte en kilómetro cero. Ahora, si tú tienes que pedir la lana a Turquía, tienes que montar un contenedor y aparte de dejar una huella de carbono insoportable, es
carísimo, ¿no? Claro. Entonces queríamos intentar ayudar desde la universidad, porque date cuenta que nosotros tenemos mucho músculo investigador, tenemos jóvenes haciendo tesis doctorales, haciendo trabajo fin de máster, ¿en qué? En economía, en derecho, en ingeniería. Entonces lo que quisimos es poner en el centro la artesanía, que era un sector que nadie había mirado mucho desde la universidad, ¿no? Entonces dijimos, si hemos conseguido un proyecto europeo que nos ha apoyado, que se llamó Remaker y que fue maravilloso, acabó en marzo de este año, ¿cómo no vamos a poder tener un instrumento permanente en la universidad? Lo planteamos al vicerrectorado, podemos tener un instrumento permanente que se llama cátedra, ¿no?, de innovación en la artesanía, y nos dijeron sí. Y la buena noticia, y esto es primicia porque fue la semana pasada, es que hemos firmado un convenio, un acuerdo con la Real Fábrica de Tapices de España, que nos centra en el arte textil y en la artesanía textil de una manera especialmente interesante, con la ruta de la seda y con algunos otros proyectos que, bueno, ya te digo, firmamos la semana pasada y la que viene vamos a constituir la comisión mixta, pero estamos muy contentos porque nos da un empuje hacia una parte que es muy importante también en Granada, toda la artesanía textil de la Pujarra, incluso la ruta de la seda que pasaba por, tenía aquí un elemento importante, así que ese instrumento es más permanente, porque un proyecto empieza y acaba, pero tener la suerte de una cátedra y apoyada por la Real Fábrica de Tapices, pues lo agradecemos al Vicerrectorado de Investigación y a la Real Fábrica que nos da la oportunidad. Es un señero, ¿no? Una institución señera de nuestro país, de la artesanía, está claro, y ahí está todo su gran labor de restauración, pero también de hechura todavía de estos grandes tapices. Enhorabuena, Ana, por ese logro. ¿Y cuándo vamos a poder verlo? Más o menos en lo que se está preparando ahora. Pues os invito desde ya, por supuesto, a Canal Sur, que sería un placer teneros allí, y a todos los ciudadanos que quieran ir a la sala de prensa del Hospital Real el día 10, que es lunes, a las 11 de la mañana nos va a acompañar el rector, donde vamos a poner el primer teaser para que todo el mundo pueda ver la potencia y la maravilla de nuestro particular Juego de Tronos de Granada, que creo que va a ser un bombazo. El día 10 a las 11 de la mañana. Os esperamos. Ana García López, muchísimas gracias por estar con nosotros, doctora en Bellas Artes y también responsable de esa cátedra de Innovación, Artesanía, Diseño y Arte Contemporáneo de nuestra universidad. Gracias. Muchísimas gracias.